Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en una nueva aventura. Hoy estoy súper emocionada porque vamos a desentrañar un universo que me tiene completamente cautivada, la historia de Hande y Kerem, un romance que florece en el corazón de Estambul, una ciudad mágica que, como sabrán, me tiene enamorada. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones. Ya saben, soy una romántica empedernida. Me encanta todo lo que tenga que ver con el amor, con esas historias que te hacen suspirar, que te hacen creer en el poder de los sentimientos, en esa conexión especial entre dos personas. Y para serles sincera, la historia de Hande y Kerem, desde el primer momento en que la descubrí, me flechó por completo. El título lo dice todo: Hande y Kerem, romance a la luz de Estambul, cena íntima, amor a flor de piel. Apasionante, ¿verdad? Solo con leerlo ya siento esa chispa, esa promesa de un torbellino de emociones. Así que si son como yo, si se derriten por las historias de amor, si aman las series que te atrapan desde el primer episodio y por supuesto, si se dejan seducir por el encanto de Turquía, este vídeo es para ustedes. Vamos a sumergirnos juntos en cada detalle, en cada matiz que hace que esta historia sea tan especial, tan inolvidable. Vamos a analizar la atmósfera mágica que Estambul les regala, la química explosiva entre Hande y Kerem, esos momentos clave que nos hicieron suspirar y, por supuesto, esa cena íntima que nos dejó con el corazón en la boca, deseando ser parte de esa historia de amor. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, y para que no se pierdan ni un solo detalle, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Tengo muchísimas más historias, análisis, recomendaciones y aventuras preparadas, y quiero que sean parte de todo esto. Únanse a la comunidad, suscríbanse y vamos a disfrutar juntos de este viaje. Y ahora sí. Empecemos con Hande y Kerem. Para aquellos que aún no han tenido el placer de conocer esta historia, déjenme contarles un poco. Hande y Kerem son los protagonistas de ** Love is in the air ***, una serie turca muy popular que ha conquistado corazones en todo el mundo. La trama nos sumerge en sus vidas, sus sueños, sus miedos, pero sobre todo, en la evolución de su relación, en cómo dos personas que se conocen por circunstancias de la vida, terminan irremediablemente enamoradas. Desde el primer encuentro, la chispa es innegable. Es una atracción que se siente en el aire, una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Y Estambul, con su belleza incomparable, con sus rincones secretos y con su atmósfera llena de misterio, se convierte en el escenario perfecto para que este romance florezca. Imaginen las calles empedradas del barrio de Balat, con sus casas de colores que parecen sacadas de un cuento de hadas. Imaginen los bazares repletos de especias, de joyas, de telas preciosas, con el aroma embriagador del té turco flotando en el ambiente. Imaginen el Bósforo con sus aguas turquesas, reflejando la silueta de las mezquitas y los palacios, un espectáculo que quita el aliento. Todo eso crea una atmósfera mágica y envolvente, perfecta para que el amor se manifieste. Lo que más me gusta de esta historia es la forma en que se construye el amor entre Hande y Kerem. No es amor a primera vista, aunque, como les dije, hay una atracción inicial muy fuerte, una conexión que es difícil de negar. Es un amor que se va gestando poco a poco, que se construye a través de miradas, de conversaciones, de momentos compartidos, de risas y lágrimas. Es un amor que se nutre de la complicidad, de la confianza, de la comprensión mutua. Vemos cómo se apoyan, cómo se escuchan, cómo se complementan. Vemos cómo, a pesar de sus diferencias, encuentran en el otro un refugio, un compañero de vida. Y por supuesto vemos cómo, inevitablemente, se enamoran. La serie es una maestra en mostrar esas pequeñas cosas que hacen que el corazón lata más rápido, esos detalles que a veces son mucho más poderosos que las grandes declaraciones. Esas miradas furtivas que se cruzan, esos roces accidentales que provocan un escalofrío, esas sonrisas cómplices que revelan la intimidad y la conexión que existe entre ellos. Esos momentos en los que las palabras sobran, porque la comunicación entre Hande y Kerem es tan profunda, tan intensa, que trasciende lo verbal. Y como espectadores nos sentimos completamente inmersos en esas emociones, en esa conexión, en ese amor que se construye a fuego lento. Y llegamos al momento cumbre, la cena íntima. ¡Ay, la cena íntima! ¿Quién no soñó alguna vez con vivir una escena así?
¿Quién no se imaginó a sí mismo, en un ambiente romántico, con la persona que ama, sintiendo que el mundo se detiene a su alrededor? La escena de la cena in Tima en Love is in the Air es simplemente espectacular. El restaurante es un lugar elegante y acogedor, con una decoración que evoca la sofisticación y el romanticismo. Las mesas están dispuestas de manera que crean un ambiente íntimo y privado. La luz tenue de las velas ilumina suavemente los rostros de Ande y Kerem, creando una atmósfera mágica y sensual. Las velas, con su brillo cálido, reflejan la pasión y el deseo que sienten el uno por el otro. La mesa está impecablemente preparada, con una vajilla elegante, copas de cristal y una selección de platos deliciosos. El aroma de la comida, combinada con la fragancia de las flores frescas que adornan la mesa, estimula los sentidos. La música suave, melodías que hablan de amor y pasión, fluye de fondo, creando una banda sonora perfecta para este encuentro romántico. La música elegida con sumo cuidado intensifica las emociones, nos transporta a un estado de ensueño y nos invita a sumergirnos en la historia. Todo está perfectamente orquestado para crear el ambiente perfecto, para que Ande y Kerem se sientan completamente a gusto, para que se entreguen por completo a sus sentimientos. Esta cena no es solo una comida. Es mucho más que eso. Es un punto de inflexión en la relación. Es el momento en que las barreras se rompen, en que las máscaras caen, en que los sentimientos se confiesan, en que el amor florece en todo su esplendor. Es una escena que nos toca el corazón, que nos emociona, que nos hace creer en el poder del amor, en la magia de la conexión humana. Es un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, de entrega. Y para Ande y Kerem, es el momento en que su amor se consolida y se hace más fuerte que nunca. Durante la cena Ande y Kerem hablan, se ríen, se miran a los ojos. A través de sus palabras y sus gestos, entendemos que están profundamente enamorados, que han encontrado en el otro a su alma gemela, a la persona con la que quieren compartir su vida. Es como si el mundo se detuviera para ellos en ese momento, como si el tiempo se suspendiera, para que puedan disfrutar plenamente de esa conexión única, de ese sentimiento que los une. La cámara captura cada detalle, cada emoción, cada matiz de sus expresiones. Vemos la ternura en sus miradas, la pasión en sus labios, la complicidad en sus sonrisas. Vemos la alegría, la tristeza, la esperanza, el miedo, todo un torbellino de emociones que nos hace sentir que somos parte de esa escena, que estamos sentados a la mesa con ellos. Y nosotros como espectadores nos sentimos completamente inmersos en la historia, en sus sentimientos, en su amor. La cena íntima en sí misma es una metáfora de la relación. Es un espacio privado, íntimo, donde dos almas se conectan de una manera profunda y significativa. Es un espacio donde se comparten secretos, sueños, anhelos. Es un espacio donde se construyen recuerdos, donde se fortalecen los lazos, donde el amor se convierte en algo más que una simple atracción física. Es un momento de vulnerabilidad, de sinceridad, de entrega. Es el momento en que el amor se manifiesta en su máxima expresión, el momento en que dos personas se entregan por completo el uno al otro. Además de la química innegable entre los personajes, la serie también destaca por sus hermosas imágenes, por la forma en que la ciudad de Estambul se convierte en un personaje más de la historia. Estambul no es solo el telón de fondo, es un cómplice, un testigo silencioso del romance de Ande y Kerem. Vemos paseos románticos por el Bósforo con el sol reflejándose en las aguas turquesas, creando un espectáculo inolvidable. Vemos cenas en terrazas con vistas increíbles, con la ciudad iluminada por la noche, creando un ambiente mágico. Vemos momentos de complicidad en los rincones más pintorescos de la ciudad, en las calles estrechas del barrio de Beyoglu, en los mercados bulliciosos del Gran Bazar, en la majestuosidad de la Mezquita Azul. La serie nos hace viajar a Estambul, nos permite sentir la magia de la ciudad, nos invita a soñar con un amor como el de Ande y Kerem. Nos permite disfrutar de la belleza de sus paisajes, de la riqueza de su cultura, de la calidez de su gente. Y creo que eso es algo muy especial. Logra combinar una historia de amor cautivadora con la belleza de un lugar único en el mundo, creando una experiencia audiovisual que nos transporta a otro universo. Otro punto fuerte de la serie es el desarrollo de los personajes. No son personajes planos, sino seres humanos complejos con sus virtudes y sus defectos. Son personas con las que podemos identificarnos, con las que podemos empatizar. Vemos cómo crecen, cómo aprenden, cómo cambian a medida que se enamoran. Vemos cómo se enfrentan a sus miedos, cómo superan sus inseguridades, cómo se atreven a ser ellos mismos.
Vemos cómo se apoyan mutuamente, cómo se ayudan a crecer, cómo se complementan. Y eso hace que sea más fácil conectar con ellos, que sea más fácil empatizar con sus alegrías y con sus penas. Hande y Kerem no son perfectos y eso es lo que los hace tan reales, tan auténticos. Tienen sus errores, sus debilidades, sus momentos de duda. Pero a pesar de todo, se aman, y ese amor es lo que los impulsa a seguir adelante, a superar cualquier obstáculo. A lo largo de la serie enfrentan desafíos, superan obstáculos, luchan por su amor. Enfrentan intrigas, malentendidos, separaciones temporales. Luchan contra las convenciones sociales, contra la oposición de sus familias, contra sus propios miedos e inseguridades. Y eso es lo que hace que su historia sea aún más emocionante, más apasionante. Porque el amor verdadero nunca es fácil, siempre hay momentos de duda, de miedo, de incertidumbre. Siempre hay obstáculos que superar, desafíos que enfrentar. Pero Hande y Kerem juntos con su amor como motor, logran superar cualquier adversidad. Nos demuestran que a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre encuentra una manera de triunfar. Y por supuesto, no podemos olvidar la importancia de la música en la serie. La banda sonora de Love is in the Air es simplemente perfecta. Las canciones, cuidadosamente seleccionadas, acompañan a la perfección las escenas románticas, creando una atmósfera aún más emotiva. Las melodías, llenas de romanticismo y pasión, nos transportan a ese mundo de ensueño, nos hacen vibrar con las emociones de los personajes y nos hacen creer en el poder del amor. La música nos ayuda a conectar con los personajes, a sentir sus alegrías y sus tristezas, a vivir su amor con intensidad. La música es un elemento fundamental en la serie, un elemento que potencia la emoción, que nos hace suspirar, que nos hace creer en la magia del amor. La serie también aborda temas importantes como la amistad, la familia, los sueños, las ambiciones profesionales, la lucha contra las convenciones sociales y la importancia de ser uno mismo. Aborda estos temas de una manera sutil y delicada, sin caer en el melodrama excesivo, sin caer en los clichés. Lo hace de una manera realista, mostrando los conflictos y las dificultades que se presentan en la vida de los personajes, pero también mostrando su capacidad para superarlos, para crecer, para aprender. Esto hace que la serie sea aún más interesante y relevante para el público, porque nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestros propios sueños. Nos invita a cuestionarnos, a reflexionar, a aprender y a crecer. En resumen, la historia de Hande y Kerem en Estambul es un verdadero deleite para los sentidos y para el corazón. Es una historia de amor que nos hace soñar, que nos hace creer en la magia, que nos hace recordar la importancia de la conexión humana, de la complicidad, del apoyo mutuo. Es una historia que nos demuestra que a pesar de las dificultades, el amor siempre encuentra una manera de triunfar. Es una historia que nos recuerda que el amor es un viaje, un camino lleno de emociones, de alegrías y de tristezas, pero que vale la pena recorrer. Y la cena íntima es el punto álgido de esta historia, el momento en que todo se revela, el momento en que las barreras se rompen, el momento en que el amor florece en todo su esplendor, el momento en que Hande y Kerem se entregan por completo a sus sentimientos. Una escena inolvidable que nos dejó con el corazón en un puño y que nos hizo suspirar de emoción, deseando vivir un amor tan intenso y apasionado. Así que, ¿qué les pareció la historia de Hande y Kerem? ¿Les gustó la cena íntima? ¿Cuál fue su momento favorito de la serie? ¿Qué fue lo que más les conmovió? ¿Se sintieron identificados con alguno de los personajes? ¿Les gustaría visitar Estambul después de ver la serie? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones, sus impresiones, sus teorías. Vamos a charlar sobre esta maravillosa historia. Vamos a compartir nuestra pasión por el amor y por las series turcas. Vamos a crear una comunidad de amantes del romance. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes, me encanta conectar con ustedes, me encanta crear esta comunidad de amantes del romance de las series turcas de Estambul. Gracias por ser parte de mi comunidad, por su apoyo y por su entusiasmo. Me hacen muy feliz, me dan energía, me inspiran. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido, a seguir explorando el mundo de las series turcas, de las historias de amor y de las aventuras que nos esperan.
Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad, a compartir nuestra pasión por el romance. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Que el amor siempre los acompañe.